Uno de los implicados en el atentado a Miguel Uribe es venezolano. Lo agarraron y lo confesó todo. Y ya les vamos a dar los detalles. Familiares niegan vinculación de pescadores con esa droga incautada en La Guaira. Cayeron como pardillos en un falso positivo que montó Diosdado. Eran chavistas y así les pagaron. Como siempre digo, así paga el diablo a quien bien le sirve. El dólar oficial cierra en Venezuela en 102 bolívares con 15 centavos en el mercado nacional de divisas. Y por ahí había uno burlándose en los comentarios, haciendo mofa de que había dicho ayer que había subido un bolívar. El problema es que sube un bolívar diario y las mentes diminutas no entienden el impacto. Los ataques israelíes causan la muerte de al menos 20 altos mandos del régimen de Irán, e Irán respondió al ataque de Israel con decenas de misiles balísticos. Hay explosiones en Jerusalén y en Tel Aviv. Y una cosa más, Noruega confiesa su fiasco en Venezuela. El diálogo fue una cortina de humo para Maduro. Tarde piaste, pajarito de Noruega. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. Carlos Eduardo Mora González, conductor de un Chevrolet Spark gris implicado en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fue capturado por las autoridades en un retén en el sur de Bogotá, en una alcabala, según informó la Fiscalía General de la Nación. El ataque ocurrió el sábado 7 de junio en el Parque El Golfito, en el barrio de Modelia de la localidad de Fontibón, ha conmocionado obviamente al país y ha destapado posibles vínculos con redes criminales transnacionales. La fiscal general Luz Adriana Camargo detalló que Mora González enfrenta cargos por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de arma de fuego y uso de menores de edad en la comisión de delitos. Según la investigación, el conductor desempeñó un papel clave en la planificación en la ejecución del ataque. El jueves 5 de junio, Mora González realizó un reconocimiento previo del lugar donde se llevaría a cabo el atentado. Al día siguiente, participó en la organización logística y el sábado 7 de junio estuvo presente en el vehículo en el cual se entregó esa pistola Glock 9mm al adolescente con la que disparó al senador Uribe. La participación de Mora González en calidad de coautor consistió en realizar el reconocimiento del lugar el jueves, organizar la logística el viernes y el sábado estar presente en el vehículo donde esta arma había sido entregada y además se cambiaron las prendas de vestir al menor que ejecutó el ataque, explicó Camargo en un video publicado en redes sociales. Durante el interrogatorio, Mora González confesó que trabajaba para un hombre conocido como alias El Costeño, señalado como el principal coordinador del atentado. Según una fuente judicial citada por el diario El Tiempo, el Costeño recibía órdenes desde Ecuador, específicamente de un individuo apodado El Churco. Este último, El Churco, podría estar vinculado a otros crímenes de alto perfil, como por ejemplo el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio en agosto de 2023. En Ecuador, sugieren que el Churco, presunto líder de una red de préstamos ilegales que se conoce popularmente como Gota a Gota, podría ser de nacionalidad colombiana, aunque esta información todavía está en verificación. Estas redes, que operan en varios países de la región, reclutan inmigrantes, especialmente venezolanos, para actividades ilícitas. Estas estructuras no respetan fronteras, operan como si Ecuador fuera el patio trasero de Colombia, comentó una fuente anónima a la investigación. El sistema gota a gota, para que ustedes tengan idea, mencionado en relación con el Churco, es una especie de práctica de préstamos ilegales que operan con altísimas tasas de interés y métodos coercitivos, y estas redes han ganado terreno en Colombia, Ecuador y otros países. Perú también tiene su versión, pero con otro nombre. Y esto lo que hacen es aprovechar la vulnerabilidad de comunidades y de personas inmigrantes y de sectores de bajos ingresos. Además, se especula que el Churco podría estar protegido por sectores políticos o criminales, lo que a su vez complicaría su captura. La fuente también advirtió sobre la dificultad de rastrear al Churco, describiéndolo como un operador invisible que conecta el mundo criminal con el mundo político, que casi siempre es lo mismo. Podría ser un alias ficticio usado para despistar, señaló comparándolo con figuras similares en la costa ecuatoriana. Pero vamos a Mora González de nuevo. Este proporcionó detalles clave sobre los días previos al atentado. Ha dicho que el miércoles 4 de junio recogió al costeño y a su pareja en un apartamento de la zona de Plaza de las Américas en Bogotá.
Los trasladó a un bar en el sur de la ciudad, donde pasaron la noche con otras personas y además con trabajadoras sexuales. El jueves 5 de junio condujo a la pareja al barrio Modelia para realizar un reconocimiento del lugar del atentado. Luego el sábado 7 de junio transportó al costeño y a su pareja al Parque El Golfito, donde entregaron el arma al menor y le proporcionaron una chaqueta y una gorra roja que luego recuperaron tras el ataque. Noticias Caracol reveló que Mora González tiene antecedentes judiciales. En 2011 fue capturado por tráfico de estupefacientes en Bogotá, aunque fue absuelto. Además, enfrenta un proceso en Florencia, Caquetá, por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, lo que sugiere un historial vinculado al crimen organizado. La Fiscalía informó que el jueves 12 de junio, 2 hombres se presentaron voluntariamente para rendir declaración. Uno de ellos es el conductor de una motocicleta negra con rojo que trasladó al menor al Parque del Golfito minutos antes del atentado. Inicialmente se le consideró como un conductor de una plataforma de transporte y fue vinculado al ataque luego del testimonio de Mora González. Según la investigación, el motociclista esperaba al menor en una esquina cercana para facilitar su huida, pero escapó al notar la persecución de los escoltas de Uribe. Ambos hombres, por su parte, negaron su participación y permanecen en libertad mientras avanza la investigación. La comunidad de Modelia expresó también indignación por el uso de un menor en el ataque, exigiendo mayor presencia policial en la zona. Es inaceptable que un parque familiar se convierta en un escenario de violencia, comentó uno de sus residentes a RCN Radio. Las autoridades colombianas, en coordinación con las de Ecuador, han estado intensificando la búsqueda del costeño y del churco. Sin embargo, la naturaleza transnacional de estas redes y también la posible protección de actores políticos complican las investigaciones. La Fiscalía, por su parte, espera que las declaraciones de los implicados y el análisis de las cámaras de seguridad puedan aportar más claridad sobre los motivos de este atentado. Este viernes, 13 de junio de 2025, Noruega publicó su evaluación oficial del proceso de negociación de Venezuela, comprendido entre 2019 y 2024, un experimento diplomático que resultó ser un rotundo fracaso. Con una franqueza inusual, el informe admite que no se logró ningún avance político, que Nicolás Maduro usó las charlas para maquillarse de demócrata y que el chavismo nunca tuvo voluntad de negociar. Vaya sorpresa. Peor aún, Noruega reconoce que su diplomacia discreta es inútil contra los tiranos, que legitimó a un régimen criminal y que ignoró a la sociedad civil mientras se codeaba con élites que estaban totalmente desconectadas. Y en el banquillo de los acusados, por supuesto, Gerardo Blay, el jefe negociador, opositor que queda expuesto como un cómplice de esta farsa, engolosinado con su rol de estrella mientras que el país se estaba desangrando. Noruega, la tierra de los premios Nobel de la Paz, se miró al espejo y lo que vio no le gustó. Su informe es una autopsia del proceso de negociación entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana, que se inició en mayo de 2019 y que colapsó tras años de promesas vacías. El documento, según Reuters, reconoce que las conversaciones no lograron ningún quiebre político y que el chavismo instrumentalizó el diálogo para así ganar legitimidad internacional, mientras que hacía ¿qué? Lo de siempre, criminalizar a la oposición. El informe detalla las asimetrías insalvables entre un régimen profundamente autoritario respaldado por Rusia, Irán, China, Cuba y también milicias como el ELN y una oposición fragmentada lideradas por figuras como Juan Guaidó y más tarde la Plataforma Unitaria. Y lo de Guaidó no lo digo yo, solo le estoy compartiendo lo que dice el informe. Noruega admite la profunda desconfianza entre las partes, la baja legitimidad social del proceso entero y la falta de condiciones claras que convirtieron las negociaciones en todo un teatro. Peor aún, señala que el modelo de diplomacia discreta, cerrada, elitista y sin presión no funciona contra regímenes que negocian de mala fe, como el de Nicolás Maduro, que usó las charlas para comprar tiempo mientras reprimía y saqueaba. Noruega también se autocritica por ignorar a la sociedad civil, grave error, enfocándose en élites políticas que no representaban al pueblo venezolano. El informe concluye que facilitar diálogos sin sanciones efectivas o incentivos reales puede legitimar prácticas inaceptables como la criminalización del Estado por parte del chavismo, documentada además por la ONU en 2024, 2.400 presos políticos y torturas sistemáticas. En X,
Pedro Burelli calificó el informe como un mea culpa inusual, mientras que Noruega admitió el fracaso total de su modelo. La conclusión es clara: el experimento noruego fue una cortina de humo que oxigenó a Maduro, desmoralizó a los venezolanos y aceleró el colapso institucional del país. El proceso comenzó en mayo de 2019, cuando delegados del régimen, Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez, y de la oposición, Gerardo Blay o Stalin González, viajaron a Oslo tras el fallido levantamiento de Guaidó el 30 de abril. Noruega, con experiencia en mediaciones como en el Acuerdo de Paz colombiano de 2016, prometía una solución dialogada, pero las primeras señales fueron ominosas. Maduro intensificó la represión con 10 diputados opositores acusados de traición y el arresto del vicepresidente del Parlamento. Luego, en julio de 2019, las charlas se trasladaron a Barbados, pero colapsaron en agosto cuando Maduro abandonó la mesa, en forma de protesta, según él, por las sanciones de Estados Unidos. La contraparte, liderada por Guaidó, declaró el proceso terminado en septiembre, acusando al régimen de negociar de mala fe para ganar tiempo, cosa que siempre es verdad. Blay, jefe negociador opositor, admitió que Maduro jugó en dos tableros, firmando un acuerdo paralelo con partidos minoritarios sin informar a Noruega, un acto de mala fe que fracturó más a la oposición, o a la opoficción en este caso. Las negociaciones se reanudaron en México en agosto de 2021, pero volvieron a estancarse en octubre tras la extradición de Alex Saab, el flamante ministro de Comercio hoy, un malandro de cuatro suelas, aliado de Maduro, que fue llevado a Estados Unidos. En 2022 las partes firmaron un acuerdo humanitario en México, pero fue letra muerta. El punto álgido llegó en octubre de 2023 con el Acuerdo de Barbados, donde el régimen prometió elecciones libres en 2024 a cambio de alivio de sanciones. Gerardo Blay, al frente de la plataforma unitaria, calificó el acuerdo como el documento político más importante en 2 décadas. Pero Maduro lo incumplió al día siguiente, inhabilitando a María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras en ese momento, y, por supuesto, la escandalosa represión, sí, al día siguiente del documento, muy a lo chavista. El fraude electoral del 28 de julio de 2024, condenado por la OEA y la Unión Europea, marcó el fin del proceso. Noruega, según su informe, no pudo superar la falta de voluntad del régimen, que usó las negociaciones para simular democracia mientras consolidaba su dictadura. Gerardo Blay, exalcalde y abogado, encabezó la delegación opositora desde 2019, presentándose como el cerebro de una estrategia que salvaría a Venezuela, pero su rol ahora es un blanco de críticas, como debe ser. Noruega señala que los negociadores opositores carecían de legitimidad social. Vaya sorpresa, Noruega. Blay defendió el Acuerdo de Barbados, incluso tras las inhabilitaciones de Machado, craso error, y otros opositores, insistiendo en que el diálogo era la única vía. Me recuerda a los neodefensores del voto. En enero de 2024 acusó al régimen de una escalada represiva tras la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado, pero ni renunció ni replanteó la estrategia. Su actitud solemne, como la describe el artículo original, y su negativa a la autocrítica alimentaron esa percepción de arrogancia en Blay. Críticos del diálogo, como María Corina Machado, advirtieron que el diálogo legitimaba a Maduro, pero Blay, según Carnegie Endowment, subestimó la capacidad del régimen para manipular las negociaciones y prolongar la crisis. Bueno, subestimó o lo hizo aposta, y me inclino por lo segundo. Su insistencia en dialogar, incluso tras las violaciones flagrantes, desmoralizó a la base opositora y, por supuesto, alienó a millones que exigían presión, no conversaciones. Hoy, Blay guarda silencio, mientras que el país necesita que rinda cuentas por su rol en esa farsa diplomática. Mientras tanto, Noruega y Blay se enredaban en protocolos. Maduro jugó sus cartas con maestría maquiavélica, como siempre hace. El régimen usó las negociaciones para proyectar una imagen de apertura, ganando tiempo ante las sanciones de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Según el CSIS, Maduro adaptó su economía al margen de las sanciones, haciendo lo que saben hacer, delinquir, recurriendo al oro ilegal y al narcotráfico, con el arco minero como un epicentro del negocio multimillonario. La inmigración masiva, con 9.1 millones de venezolanos huyendo desde 2015, redujo, por supuesto, la capacidad de movilización de la oposición, un beneficio perverso para el chavismo. El Acuerdo de Barbados, que prometía elecciones libres, fue un espejismo. Maduro inhabilitó a María Corina, manipuló el CNE y orquestó el fraude en julio de 2024, consolidando así su poder.
La ONU documentó 2.400 detenciones postelectorales, mientras el régimen exportaba oro a Turquía y a Emiratos Árabes, evadiendo las sanciones. Noruega además admite que subestimó esta estrategia, permitiendo que Maduro convirtiera el diálogo en una simple herramienta de propaganda. El fracaso noruego no es solo diplomático, es una tragedia humana. Desde 2019, la inflación acumulada que supera el 1.200% y el dólar paralelo que superó los 130 bolívares en junio de 2025 son una señal de alarma. El salario mínimo sigue congelado en 130 bolívares, 1.33 dólares. No cubre ni el 5% de la canasta básica, estimada en 550 dólares. Pero incluso con eso, la represión no ha parado. Recordemos ayer la detención de Rodrigo Cabezas, un exministro chavista de ellos, crítico ahora de Maduro, que evidencia que nadie está a salvo. La esperanza no se desvanece, pero los venezolanos, según Kobe, tienen el diálogo como una traición, y estamos claros. Noruega, al admitir su error, pone en jaque su modelo diplomático, pero la comunidad internacional, distraída por Ucrania y ahora el Oriente Medio, parece resignada a dejar a Venezuela en manos de Maduro, como señala Carnegie. Esto refuerza la advertencia del artículo original: el silencio global y opositor perpetúa la tragedia. Noruega ha hablado, pero el silencio de Blight y los dialoguistas es ensordecedor. Este fiasco exige autocrítica, no excusas. María Corina Machado, excluida del proceso por advertir su inutilidad, tenía razón. El régimen destruyó a Venezuela, pero nosotros tenemos la labor de reconstruirla. La solución no está en más diálogos estériles, sino en presión internacional pura y dura, sanciones efectivas, una oposición unida que escuche al pueblo, no a los diplomáticos noruegos, y quizá el uso de la fuerza. Que Noruega aprenda de su error y que el mundo actúe en consecuencia. Es lo que esperamos todos. Y durante una protesta el fin de semana, familiares y amigos del grupo de pescadores solicitaron a Nicolás Maduro, al fiscal Tarek William Saab, el del Photoshop, y al ministro Diosdado Cabello, el de La Paz, que investiguen los hechos con transparencia. Dijeron que ese grupo informó a las autoridades de los paquetes con droga parcialmente quemados que estaban en el mar y que entregaron en un muelle. Familiares de los 8 pescadores detenidos en La Guaira el fin de semana por una incautación de drogas negaron que estén vinculados a estos hechos y señalaron que todo es un montaje de las autoridades, si es un montaje. ¿Y saben con qué tiene que ver? Con el avioncito de la semana pasada. La Superintendencia Nacional Antidrogas informó el sábado 8 de junio sobre la incautación de 1.564.52 kilogramos de cocaína a 30 millas náuticas del norte franco del estado La Guaira, así como el arresto de 8 personas, la incautación de 3 embarcaciones y equipos de navegación y comunicación. Los 8 pescadores que están presos son Gabriel Jesús León, Brian Bello, José Piñango, Pedro Jesús Urbáez, Marcos González, Carlos José Hernández, Hernando Valera, además de un menor de edad. Durante ese procedimiento, la tripulación, acorralada por las autoridades, intentó incendiar la embarcación para tratar de eliminar las evidencias. Es lo que dice la publicación de Instagram de esa institución, de la institución policial. Durante una protesta, familiares y amigos del grupo solicitaron a Nicolás Maduro, al fiscal del Photoshop, al ministro del desastre y de la tragedia, Diosdado Cabello, que investiguen los hechos con transparencia. Mary Urbáez, hermana del pescador Pedro Urbáez, dijo al diario La Verdad de Vargas que su pariente salió a pescar en su lancha, la Elisa, el sábado pasado, como parte de una rutina habitual. Es un muchacho trabajador, un padre de familia y no sabemos dónde lo tienen, señaló. Compañeros de trabajo también desestimaron la versión de que los arrestados estaban a 30 millas del muelle, como lo indicó el SUNAT. Aseguraron que las condiciones de sus embarcaciones no permiten ubicarse tan lejos de la costa, sino a un aproximado de 9 millas del muelle de la Zorra. Los familiares dijeron que estos pescadores informaron a las autoridades de los paquetes con droga parcialmente quemados que estaban en el mar y la entregaron en el muelle. Entonces, ¿por qué se los llevaron presos? Todo el pueblo sabía de ese caso, porque no era ningún secreto, nadie estaba escondiendo nada y por eso los voceros y jefes de calle salieron a pronunciarse, señaló una joven. Pero el problema es que era un falso positivo y quizá mañana hablemos un poco más de esto. Y ahora vamos con detalles del Medio Oriente, porque al menos 20 altos comandantes iraníes, incluido Amir Ali Hajizadeh, jefe de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el CGRI, murieron este viernes en los ataques aéreos israelíes
contra territorio iraní, según informaron a Reuters dos fuentes regionales con conocimiento directo de la situación. Las muertes se suman a la del jefe del Estado Mayor, Mohammad Bagheri, y a la del comandante del CGRI, Hossein Salami, elevando el impacto estratégico de la ofensiva de Tel Aviv. En paralelo, la televisión estatal iraní informó de un nuevo ataque israelí contra la instalación nuclear de Natanz, uno de los centros clave del programa atómico de Irán, así como de un incendio en el aeropuerto de Tabriz, en el noroeste del país. Las autoridades israelíes afirmaron haber destruido una instalación subterránea de centrífugas en Natanz. Sin embargo, Irán asegura que los daños fueron mayormente superficiales y que la infraestructura principal permanece operativa. Irán advirtió de que responderá sin límites, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su respaldo a Israel y exigió a Teherán llegar a un acuerdo antes de que no quede nada. Misiles balísticos lanzados por Irán alcanzaron territorio israelí a su vez, en lo que corresponde a una respuesta de Teherán a la ola de ataques que inicia Tel Aviv durante la madrugada de este 13 de junio contra sus instalaciones nucleares. Altos mandos militares, científicos y otras estructuras fueron blancos del ataque. Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán inician una ola de ataques ahora en represalia contra Israel, informó la agencia estatal IRNA. Por su lado, las Fuerzas de Defensa de Israel, el FDI, comunicaron en sus redes sociales que todo Israel está bajo fuego luego del lanzamiento de proyectiles desde Irán y que se han lanzado decenas de misiles adicionales desde el territorio iraní. Según cálculos de un experto militar israelí citado por The Times of Israel, la primera ofensiva puede haber implicado el lanzamiento de unos 100 misiles. Algunos de los misiles impactaron zonas de la capital, mientras las FDI desplegaban sus sistemas de defensa en interés de frenar el ataque. Previamente, el líder supremo iraní declaró que Israel recibirá, sin duda, un doloroso destino tras el ataque perpetrado contra su nación. El régimen ha de esperar un castigo severo. La poderosa mano de las Fuerzas Armadas de la República Islámica no lo dejará escapar con el permiso de Dios, afirmó el terrorista. No lo creo. Por su lado, las FDI ordenaron a los residentes a permanecer en lugares cercanos, próximos a los refugios antiaéreos, y a dirigirse inmediatamente a ellos en caso de alerta y a mantenerse en sitios seguros hasta recibir una instrucción contraria. Lo cierto es que seguramente antes que se llegue a un acuerdo de paz, seguiremos escuchando de misiles van, misiles vienen, mientras que la gente queda atascada en el medio de estas guerras. ¿Y quieres saber lo que está pasando en las poblaciones del Dorado y el Callao, donde dos pranes, que además son hermanos, se pelean por el dominio del territorio? Te lo dejo en el video promocionado que verás a continuación, si es que ya no lo viste. Libertad o nada, señores. Ya será hasta el próximo programa. Esto es